Copa Mundial de la FIFA 2026 se presenta como el escenario de consolidación y redención para la selección nacional de Colombia. Tras la dolorosa ausencia en la cita de Qatar 2022, el conjunto sudamericano ha completado un riguroso proceso de reestructuración táctica y generacional que le ha permitido retornar con autoridad al primer plano del fútbol internacional. Esta participación marcará la séptima aparición histórica del combinado cafetero en la máxima competencia de naciones, teniendo como principal punto de referencia la histórica campaña de Brasil 2014, donde la escuadra alcanzó la instancia de cuartos de final desplegando un juego ofensivo que cautivó a la audiencia global. El proceso de clasificación de la Federación Colombiana no solo ha priorizado la renovación del vestuario, sino que ha logrado acoplar con éxito la experiencia de sus figuras más emblemáticas con la irrupción de una generación de atletas plenamente establecidos en las ligas más exigentes del continente europeo. Bajo la dirección técnica del estratega argentino Néstor Lorenzo, el equipo ha recuperado una fisonomía competitiva sumamente agresiva, caracterizada por una notable disciplina defensiva y transiciones rápidas que aprovechan el desequilibrio individual de sus extremos. El regreso de la escuadra tricolor al torneo norteamericano se fundamenta en un rendimiento sostenido y una propuesta que sitúa a Colombia no solo como un mero participante, sino como un firme candidato a disputar la hegemonía del Grupo K y avanzar con paso firme hacia las fases de eliminación directa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manjefut y en esta serie de videos estamos analizando a cada selección que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que ya está muy pronto a empezar. Ya te he analizado a otras selecciones como Argentina, España, México, Uruguay, Alemania, entre otras. Y hoy continuamos con una de las selecciones que puede dar la sorpresa en este mundial, como lo es Colombia. Exploraremos su plantilla, su forma de jugar y sus puntos fuertes. Así que, sin más preámbulos, empecemos. La fase de clasificación sudamericana es catalogada por analistas y profesionales como el certamen clasificatorio más complejo del fútbol internacional, debido a la paridad competitiva de sus integrantes y las extremas variantes geográficas que representa. Colombia inauguró este largo recorrido el 7 de septiembre de 2023 en Barranquilla, registrando un hito particular. El delantero Rafael Santos Borré anotó el primer gol de todo el proceso de clasificación global, en la victoria por 1-0 ante Venezuela. A partir de allí, el combinado dirigido por Lorenzo estructuró una campaña sumamente regular, finalizando en la tercera posición de la tabla general de la Conmebol, con 28 puntos, producto de 7 victorias, 7 empates y 4 descalabros. El balance ofensivo y defensivo de la escuadra arrojó un saldo de 28 goles a favor y 18 en contra, consolidando una diferencia de goles positiva de +10. Durante el año 2025, el seleccionado colombiano afrontó compromisos de máxima exigencia que pusieron a prueba su resiliencia colectiva. El 20 de marzo de 2025, Colombia cayó de manera ajustada por 2-1 ante Brasil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, un encuentro en el que Luis Díaz adelantó temporalmente a la visita con asistencia de James Rodríguez, pero que se terminó decidiendo a favor de la escuadra local con una anotación en el minuto 99 de Vinicius Jr. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la escuadra colombiana rescató un meritorio empate 1-1 frente a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde Díaz volvió a facturar tras un gran servicio del mediocampista Kevin Castaño. La clasificación matemática se selló formalmente en la doble jornada de septiembre de 2025. El 4 de septiembre, Colombia doblegó 3-0 a Bolivia en Barranquilla con goles de James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero. Apenas 5 días después, el 9 de septiembre, el equipo cerró la eliminatoria con un histórico triunfo por 3-6 ante Venezuela. En dicho encuentro, el delantero del Sporting, Luis Javier Suárez, firmó una actuación sin precedentes al marcar 4 goles, convirtiéndose en el primer futbolista colombiano en registrar un póker en un compromiso de eliminatorias de la Conmebol, asegurando un cierre de eliminatoria pletórico, en confianza y volumen goleador. Una vez sellado el boleto mundialista, la Federación Colombiana de Fútbol diseñó una serie de compromisos con el fin de calibrar el rendimiento colectivo y dar rodaje a futbolistas de proyección internacional. Durante el último trimestre de 2025, el equipo completó una gira norteamericana y una doble fecha de locales muy favorable para las pretensiones de Lorenzo, demostrando una notable consistencia defensiva.
y variantes asociativas de valor. De cara a la preparación final en el año mundialista de 2026, el cuerpo técnico programó encuentros de alta exigencia competitiva en territorio estadounidense ante potencias europeas como Croacia y Francia. Estos duelos fueron planteados por el seleccionador como la medida real del nivel del plantel ante rivales de élite. No obstante, Lorenzo manifestó públicamente su inconformidad con la exigencia del calendario, señalando que disputar los compromisos de alta intensidad con apenas 2 días y medio de recuperación intermedia atenta contra el plano físico de los futbolistas en una etapa tan sensible del año. Pese a esta limitante, el cuerpo técnico interpretó el escenario como una oportunidad idónea para ensayar rotaciones forzadas, evaluar la profundidad real de la plantilla y examinar la versatilidad de elementos de recambio, como Jorge Carrascal y Carlos André Gómez, quienes debieron asumir responsabilidades prioritarias en el engranaje táctico. La identidad colectiva de Colombia se encuentra estrechamente ligada a la impronta metodología de Néstor Lorenzo, quien conoce en profundidad la idiosincrasia del futbolista local tras haber trabajado durante 2 ciclos mundialistas consecutivos junto a José Pekerman. Desde su nombramiento como director técnico absoluto, el estratega argentino ha logrado estructurar un vestuario sumamente cohesionado, registrando un destacado porcentaje de victorias del 59.09 bajo su mando. La selección cafetera hilvanó un prolongado invicto de 28 partidos en el plano internacional, sumando triunfos de jerarquía ante selecciones de la talla de Alemania, España y Brasil, además de guiar al equipo al subcampeonato de la Copa América en Estados Unidos. El dibujo táctico preferencial de Lorenzo se establece a partir de un sistema de 4-2-3-1, el cual ofrece un equilibrio óptimo en fase de repliegue y permite una rápida transición ofensiva apoyada en el despliegue de sus extremos. Sin embargo, de acuerdo con el perfil del oponente y las necesidades del trámite del encuentro, la estructura muta de manera fluida hacia un ofensivo 4-3-3. Colombia destaca en el panorama sudamericano por su agresividad en los duelos individuales y un notable esfuerzo colectivo sin balón. Los registros estadísticos sitúan a la selección colombiana como el conjunto con mayor volumen de remates a puerta de las eliminatorias, promediando 5.33 disparos efectivos por encuentro, mientras que en la faceta defensiva apenas concede 3.83 tiros al arco por partido. El funcionamiento en fase constructiva se apoya significativamente en la capacidad de progresión de sus laterales de vocación ofensiva, principalmente Daniel Muñoz y Joan Mojica, quienes estiran el terreno de juego para permitir que los extremos se asocien por pasillos interiores con los mediocampistas creativos. Asimismo, la táctica fija constituye uno de los recursos ofensivos más desarrollados del equipo. Colombia promedia un volumen constante de 4.0 saques de esquina por encuentro, todos ellos bajo la ejecución de su capitán James Rodríguez. La lista de 26 futbolistas, seleccionada por Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo 2026, equilibra de manera idónea la veteranía de referentes históricos con la madurez competitiva de jugadores consolidados en ligas europeas y sudamericanas de máxima exigencia. La gran figura de la selección de Colombia es el extremo izquierdo Luis Díaz, quien arriba a la Copa del Mundo en la cúspide de su carrera profesional tras concretar en julio de 2025 su millonario traspaso de Liverpool al Bayern Múnich por una cifra de 75 millones de euros. En su primera temporada con el gigante bávaro, el atacante guajiro completó una campaña de ensueño, al registrar 26 goles y 15 asistencias en 51 compromisos oficiales entre Bundesliga y Champions League, convirtiéndose en uno de los delanteros más desequilibrantes del viejo continente. El equilibrio en la mitad de la cancha cuenta con la solvencia del volante Richard Ríos, quien protagonizó una de las transferencias más comentadas del verano europeo en 2025. El Benfica de Portugal completó su firma tras desembolsar 27 millones de euros al Palmeiras, estableciendo una cifra récord para el club lisboeta y superando el interés formal de la Roma de Gianpiero Gasperini. El capitán de la selección colombiana y máximo goleador histórico del país en las Copas del Mundo sigue siendo una pieza fundamental del proyecto deportivo. James Rodríguez se preparó de manera específica para disputar este torneo mediante un fichaje a corto plazo con el Minnesota United de la Major League Soccer, asegurando un ritmo de competencia idóneo antes de sumarse a la concentración nacional. La confección final de la lista de convocados demostró que el cuerpo técnico priorizó el rendimiento inmediato y el acoplamiento del vestuario sobre las figuras históricas de procesos previos. La baja más representativa fue la de Juan Guillermo Cuadrado, futbolista de 37 años con un extenso recorrido en la selección,
que pese a su regularidad en el Pisa, quedó descartado de la nómina final. Asimismo, delanteros de constante presencia en las convocatorias, como John Durán y Rafael Santos Borré, fueron marginados del torneo. En su lugar, Lorenzo optó por respaldar arietes en estado de gracia competitiva, tales como Juan Camilo Pucho Hernández, de destacado año goleador en el Betis, y el polivalente Luis Javier Suárez del Sporting. El sorteo oficial del certamen ubicó a la selección de Colombia en el grupo K, junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Un aspecto sumamente peculiar de este emparejamiento es que ninguno de estos combinados registra enfrentamientos previos en competiciones oficiales a nivel de selecciones absolutas, obligando a los respectivos cuerpos técnicos a realizar un exhaustivo trabajo de análisis desde cero. El debut de la selección colombiana tendrá lugar el 17 de junio en el emblemático Estadio Azteca ante Uzbekistán, combinado asiático que asiste a la primera Copa del Mundo de su historia, tras clasificar como subcampeón de grupo por detrás de Irán. Dirigidos de forma disciplinada, los uzbecos se caracterizan por replegarse con solidez en un bloque defensivo sumamente denso y apostar a contragolpes letales. El segundo escollo en el camino será la República Democrática del Congo. Los congoleses regresan a una fase mundialista tras 52 años de ausencia, habiendo superado el arduo repechaje de la Confederación Africana de Fútbol. El cuadro africano se distingue por su portentosa condición física, con futbolistas polivalentes que destacan en los balones divididos e imponen un juego de mucho roce en la mitad de la cancha. La fase de grupos finalizará el 27 de junio ante la selección de Portugal, catalogada como una de las principales favoritas de la competencia bajo la conducción del estratega Roberto Martínez. Con una plantilla plagada de estrellas de jerarquía internacional, Portugal buscará imponer un juego de posesión dominante y asfixiante sobre el combinado sudamericano. El análisis pormenorizado de la selección nacional de Colombia con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 arroja conclusiones sumamente optimistas sobre el rol que puede desempeñar el conjunto de Néstor Lorenzo en territorio norteamericano. El equipo posee un sistema de juego sumamente asimilado por sus futbolistas, respaldado por un presente deportivo inmejorable. Para optimizar las posibilidades de avanzar con paso firme a las instancias decisivas de eliminación directa, se recomiendan tres ejes estratégicos de gestión táctica y deportiva, como lo es la administración de esfuerzos y rotación temprana, la contención del desgaste físico frente a la República Democrática del Congo, ya que esta escuadra demandará una gran dosis de paciencia y un posicionamiento defensivo impecable, y la capitalización del factor localía en Miami, ya que la alta presencia de la comunidad colombiana en el Hard Rock Stadium deberá ser aprovechada como un factor de empuje anímico en el cierre de grupo ante Portugal. Con una propuesta futbolística consolidada, un vestuario en plena comunión con su entrenador y futbolistas determinantes en las áreas, la selección de Colombia cuenta con argumentos sólidos para postularse como el principal equipo de CONMEBOL en desafiar el favoritismo europeo, aspirando a firmar un capítulo dorado en la historia del balompié de su nación. Pero bueno, la decisión final ya sabes que la tienes tú. ¿Crees que Colombia compite este mundial y además de arrebatarle el liderato del grupo a Portugal y se pueda meter como una de las mejores 8 selecciones de este mundial? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, déjale un like, suscríbete y activa la campanita para así no perderte un próximo análisis de esta serie rumbo al mundial 2026. Yo soy Manjefoot y nos vemos en un siguiente video.